Buenos días, pues es un gusto, Marcela, Hola, Silvia, Pati. que estemos aquí en este espacio amable y cálido que nos ha ofrecido el CIESAS para conversar sobre, pues, esta problemática álgida, que todavía es muy preocupante, como es la violencia hacia las mujeres, la violencia sexogenérica, el feminicidio y, en fin, todos los tipos y modalidades de la violencia. Bueno, yo soy Patricia Ravelo Blanca, soy profesora académica del CIESAS. Si se quieren ustedes presentar, por favor, Silvia. Ah, Hola, muchas gracias, Patti, muchas gracias, Ciesas, por esta invitación. Marcela, un honor estar Hola. aquí a tu lado. Y bueno, soy Silvia Chávez, investigadora asociada de UTEP y feminista también. Ah, Ahora voy yo. sí. Bueno, yo soy Marcela Lagarde, la del nombrecito de nuestra cátedra. Eh, se supone que soy yo. Somos un colectivo en proceso eh, continuo de análisis, de eh, influencia académica en el espacio público y ese es, digamos, lo que hace que sea un grupo em, democrático, un grupo de discusión creativa, de diálogo y siempre de encuentro. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí porque ya estoy diciendo mi parte. Eh, Ah. Gracias. No, al contrario, pues es que siempre, pues es introducirnos en toda tu obra, Marcela, todo lo que nos has influido, lo que nos has inspirado, pues es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos comenzar porque, pues tú fuiste la que ideó la teoría del feminicidio, la que la armó, la que la sustentó, la que la documentó y la que dirigió una investigación diagnóstica en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados. Yo tuve el privilegio de colaborar contigo y aprendí mucho, Marcela. Entonces creo que es muy importante que nos platiques, pues cómo fue que este ideario teórico y político, porque eso es el feminismo. Si te puedo interrumpir, Sí, claro. decir que en realidad este es un ideario efectivamente de coincidencia entre nosotras, pero no fue que yo les enseñé a ustedes. Al contrario, incluso teníamos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Feminicidio, un comité científico para poder avalar las investigaciones científicas que como teóricas, investigadoras de primera, de todas las compañeras que ahí juntamos, 80 investigadoras en momentos de auge. Es la primera vez que se hace eso en la historia de la investigación sobre violencia en México y yo pienso que en el mundo. Nadie ha replicado ni ha vuelto a plantearse la urgencia de saber dónde estamos científicamente y emprender una segunda investigación comparativa para saber a los ojos de hoy cuánto razón teníamos o no cuando planteamos que el feminicidio no era una locura, no era una esoteria, no era una naturaleza humana eh, incapaz de ser disuelta o superada, y tuvimos que ir investigando para mostrar, probar nuestras hipótesis, nuestro trabajo
con el ritmo ultra express de la Cámara de Diputados. En 6 meses hicimos esa gran investigación diagnóstica, así incluso se llamó, investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en México. Ese es el gran aporte de una parte incipiente de lo que empezamos en la Cámara, y cuando ya dejé de ser diputada y volvimos a lo que cada quien era, pudimos entender como una violencia construida, como una perspectiva distinta, histórica, historiográfica, antropológica, jurídica, un marco teórico complejo, pero no por eso inaceptable. Al contrario, la complejidad de nuestra indagación, de nuestras preocupaciones, está en todas partes. Y logramos manejar información relativamente confiable en algunos casos, en otros no. Mucha gente se negó a dar información, aun siendo parte del gobierno o de los gobiernos locales, no colaboraban con nosotros. Otros sí, incluso le estaban muy interesados en esa investigación diagnóstica. Está publicada, son 14 tomos de una investigación directa de 10 entidades federativas, con trabajo de campo, in situ, con personajes fundamentales para esa problemática. Y luego lo que nosotras, gracias a nuestra formación teórica y política feminista, hemos podido ir descubriendo, analizando, y si quieren, en un ratito les cuento otra cosa más que Bueno, nos distinga o que sea para compartir con quien nos escucha. Y si tiene propuestas u otras cosas que hacer, adelante. Yo voy a parar aquí a la entradita de la investigación diagnóstica. Les diré por qué el feminicidio. Pero antes, continuemos. ok. Sí, muchas gracias, Marcela. No, pues como siempre. Te digo que siempre aprendemos mucho de ti y toda esta experiencia además en la cual pues me tuve el privilegio de colaborar en el estado de Chihuahua. A mí me Bueno, tocó precisamente coordinar la investigación allá. Entonces, pues Chihuahua es nada menos el estado que está en la frontera norte, ¿no, Silvia? Allá, pues, cómo han visto precisamente esta legislación, pues, tan avanzada, porque, pues, ha sido modelo para otros países en América Latina. Y bueno, en la frontera, fue una ley que sí tuvo mucho peso, ¿no, Silvia? ¿Cómo la vivieron ahí en la frontera? Bueno, yo creo que, no, yo creo, estoy segura que Marcela Lagarde y de los Ríos ha sido un parteaguas en, en acotar la palabra feminicidio, en escribir esta ley que es la mejor y la única a nivel mundial como está, y en generar un cambio y un movimiento. Este, Hace algunas lunas atrás, cuando yo estaba haciendo mi primer maestría, a nosotros una maestra alumna de Marcela nos enseñaba lo que era la construcción de la paz y estos nuevos conceptos de una diferente actuación. Y cuando digo diferente actuación, es una educación despatriarcada o una forma de vivir eh, sin violencia. Entonces, los pensamientos, la dirección de las investigaciones y la ley que escribió Marcela definitivamente cambió la forma de actuar, la forma de investigar, la forma de escribir, incluso la forma de hablar, de quitarnos este lenguaje bélico por hacerlo un lenguaje inclusivo,
de ser inclusivas y de generar una red de mujeres apoyando a mujeres. Y esto pues ha generado un trabajo y una colaboración entre universidades, entre mujeres, entre CIESAS, UTEP, UACJ, la UNAM, y diferentes universidades a nivel internacional, no nomás Estados Unidos, estamos hablando de, de Irlanda, de España, donde donde es importante ir construyendo esta vida libre de violencia y donde iba a decir granito de arroz, pero no, donde este gran aporte que hace Marcela ayuda a que se formen diferentes grupos y a que se genere este movimiento de investigación, de documentación, de análisis de programas y de actuación desde una perspectiva de género. Entonces, sí, Sí. el trabajo que las dos han hecho en México y en la frontera es digno de nombrarse, es increíble porque se ha trabajado hasta con la ONU para cambiar estas leyes y estas actuaciones y realidades por las que hemos pasado. Bueno, con la ONU, eh, cuando terminó la legislatura, la ONU, siguiendo sus propios procesos en México, se propuso continuar su apoyo a la investigación sobre violencia contra mujeres y niñas y abrió un concurso importante, fue público, hubo un examen en que presidentas de redes y de organismos civiles eh, eh, concursaron para tener acceso a un apoyo de este tamaño como es el de la ONU. Y la ONU había sido parte de nuestro consejo consultivo en la Cámara de Diputados. O sea, tuvimos que tejer finito alianzas, propuestas en momentos diferentes para poder avanzar. Y bueno, concursamos, hubo un jurado que eran todos los jefes de la ONU en sus grupos de trabajo, ¿no? El PNUD, la UNIFEM, el de medio ambiente, el otro, todos conformaron el jurado y bueno, ganamos el concurso y lo ganamos con la investigación diagnóstica más importante que se haya realizado con perspectiva integral, histórica, concreta, como es este proyecto en el que hemos trabajado desde una perspectiva de transformación democrática. Esa es la clave. En busca de esa democracia de género, hemos debido proponer cambios, analizar instituciones, protagonismos, eh, primeros planos, primeros tiempos, para ir articulando una explicación compleja y no por eso no necesaria, sino al contrario, una investigación capaz de abrir a transformaciones que beneficiarán a toda la sociedad. Si ganamos las mujeres, gana la sociedad plenamente, porque la búsqueda de las mujeres no es de poder, de cosas malavidas, no es de nada de eso. La búsqueda es la búsqueda de la transformación social vivible de cómo vivimos, ojalá cada vez más en democracia, cada día, cada tiempo y cada periodo de vida. Y bueno, Sí, paso sí, el micrófono, Pati. sí, no, pues es que es muy importante lo que señalas y lo que señaló Silvia, porque pues yo recuerdo frases célebres tuyas
tuyas y una es que nosotras no luchamos contra la violencia, sino por la construcción de paz, ¿no? Y esa frase, la verdad, que la traigo casi como un mantra, porque alimenta mucho, pues un espíritu precisamente de no violencia, ¿no? Y bueno, lo que dice Silvia es cierto, pues en la frontera de Ciudad Juárez, una de las fronteras que durante años, pues acumuló todos los casos de feminicidio en el país. Ya después con la investigación diagnóstica, efectivamente nos dimos cuenta, pues que no, que Juárez no ocupaba ni siquiera el primer lugar, ¿no? Entonces eso fue tremendo. Y bueno, lo interesante de todo este trabajo como académicas, que es también un activismo feminista en la academia, nos llevó a esta construcción de la cátedra. Entonces creo que eso pues fue la verdad muy importante porque la cátedra se instaló en Ciudad Juárez. En ese acto simbólico y tan representativo frente a todas las autoridades de la UACJ, cuando diste ese discurso que se quedaron así pasmados, ¿no? Porque era justo ahí instalar la cátedra y continuar con nuestro trabajo de académicas de investigación, de investigación y acción, porque también, y alimenta además todas las investigaciones ya de cada una de nosotras, que son pues muy importantes, ¿no? Como la investigación que realizamos, Silvia, Eva Moya, Susi Báez y yo, en torno de las migrantes centroamericanas en Ciudad Juárez y las violencias que padecían a lo largo de todo su trayecto y al llegar a la frontera. Como ha sido todo el trabajo de investigación que igual Silvia y Eva han desarrollado en la salud fronteriza, porque pues es muy importante justo unirnos de los dos lados de la frontera, las académicas, feministas, de universidades, que como dice Silvia, somos 13 universidades ahorita las que constituimos la cátedra. Y la cátedra desde el 2015, o sea, ya llevamos 10 años de trabajo organizando coloquios, conferencias, conversatorios, seminarios, una cantidad de cosas y en donde damos cuenta de todas las investigaciones precisamente en torno de la violencia, ¿no? Pero también no solamente para documentar el panorama y la situación de la violencia, sino también para proponer acciones. Entonces, en ese sentido, creo que pues las acciones que hemos realizado en la frontera, con Silvia, contigo, con todas las colegas de la cátedra, pues han sido muy relevantes, ¿no, Silvia? Sí, definitivamente, porque van, bueno, gracias a ustedes y a su liderazgo y a su visión, se van generando políticas, se va educando y se van haciendo este entretejido, como dijo Marcela, con hilo fino. De grupos, de universitarias, de catedráticas en las que podemos profundizar en temas de la mujer, en temas de género, en temas de la frontera y compartir el conocimiento y enriquecernos con lo que está sucediendo en cada área para tener una mejor actuación. No sé si la palabra sea correcta o me la voy a inventar el día de hoy, despatriarcalizada. Este, en la que podamos apoyarnos y podamos avanzar en el poder entender las diferentes violencias por las que vive la mujer y las niñas y el poder educar, el poder hablar acerca de ellas y el generar diferentes formas de actuación unidas. Eso es bien importante, que en esta construcción de paz para lograr esta vida libre de violencia, estemos unidas,
y estemos apoyándonos. Es difícil en ocasiones porque venimos formadas. em, y traemos todavía muy profundo ese conocimiento de violencia de género, donde a veces nosotras mismas nos violentamos. Este, a mí en un principio, cuando entré a la cátedra, ¿cuántas veces Marcela me decía, a ver, hay que cambiar el lenguaje, esta palabra por esta palabra? Y como terapeuta iba entendiendo, porque sí, definitivamente, si nos vamos a los grandes escritores de la comunicación como es Watzlawick, o David, la palabra, el uso del lenguaje va implícito, la actuación, cómo nos vamos a comportar y hacia dónde vamos a llegar. Entonces, eso es bien, bien importante. Cuando El tengas, comprender las violencias por las que pasan las mujeres migrantes desde que salen de El Salvador, desde que salen de Guatemala, desde que salen de nuestro mismo México, y por todas las violencias por las que va pasando hasta que llegan a Juárez y luego cuando cruzan al Paso y luego ya de ahí que se movilizan en diferentes estados. Es increíble el número de violencia, porque bueno, de violencias que experimentan, porque finalmente dice las estadísticas que una de cada tres mujeres en el mundo sufrimos algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Y que todas sufrimos algún tipo de violencia, que no nos libramos. Lo que pasa es que todavía no las documentamos totalmente. Ujú. yo quería compartir el origen práctico de todo este enfoque en torno al feminicidio. Fíjense qué interesante, trataré de decirlo en breve, pero para nombrar las cosas tenemos que tener palabras, conceptos, categorías, interpretaciones. Todo eso forma el conocimiento. Si no tenemos eso, repetiremos explicaciones del pasado que nada ayudan. Pero yo estaba muy angustiada, preocupada por la violencia en Juárez. Me pedían apoyos, cartas, firmas, conferencias, y yo me sentía tan impotente de no tener cómo enfrentar esta violencia, hasta que un día descubrí un libro maravilloso que se llama Femicide, The Politics of Women Killing. Y bueno, ¿quién escribió esa maravilla que me explicaba muchísimas cosas que yo me preguntaba en Juárez y fuera de Juárez y ya después en todas partes del país? Esa es una. Y era Diana Russell, una gran investigadora, también antropóloga, que tenía esa recopilación sobre feminicidio en el mundo que después ya en la Cámara de Diputados yo publiqué para difusión, para conocimiento. Diana Russell está en los orígenes de nuestra intervención académico-política de una forma que yo nunca la olvido, siempre quiero recordarla y quiero que toda la gente conozca lo que dijo, aunque no esté de acuerdo con ella, pero fue fundamental en la duda, en la explicación alternativa, en muchas cosas. Entonces, eso lo digo por un segundo punto. Nosotras, Silvia, Patti, otra Patti Castañeda, otras colegas, Susi, compañeros también, hemos estado mm, como cátedra, nos fundamos así para poder hacer todo esto en el terreno académico, que es donde le correspondía para ser sólido y veraz. El, pero yo encontré una explicación distinta sobre
los crímenes contra mujeres y tenía que ver con el poder de género de los hombres contra y sobre las mujeres y las niñas. Es una teoría política porque analiza políticamente a la sociedad, al Estado, a sus entrecruces como espacios de dominación. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Eso. ¿Dónde se gesta el feminicidio? Ahí, en la vida social, en la cultura, en la, en los, en el pensamiento misógino, en la expropiación a las mujeres de todo aquello que las mujeres producimos y nos lo expropian al no nombrarlo y nos lo expropian al no colmarlo de derechos. Y así fuimos interpretando y analizando que nadie crea que a los 2 días de hacer una investigación va a saber todo lo que hay que saber sobre esto y que cualquiera puede investigar esto. No, es un trabajo de especialistas y nosotras somos especialistas y somos académicas para poder apoyar los aportes que hacemos. Y segunda cosa, hablamos de feminicidio. Yo lo traduje como feminicidio, el femicide de Diana Russell. Le pedí permiso, le pregunté por carta muy reverente y le dije, Diana, ¿nos das permiso de leer ahí donde dice femicidio en inglés? Pueda decir feminicidio en español y en teoría política. Y me dijo que sí. Y así lo hicimos. Y yo me siento muy a gusto y muy conforme con que Diana haya aceptado. Vino a México, se presentó en la Cámara de Diputados con todas nosotras, fue reconocida en su momento como una genia. Era una genia, Diana Russell, y contribuyó enormemente al pensamiento científico específico sobre violencia y añado una nueva palabra, violencia feminicida, que es el conjunto de procesos de violencia, que son varios, que se dan a lo largo de toda la vida, que las mujeres vivimos cuando se nos violan nuestros derechos humanos. Entonces no se requería demasiado saber que nuestro objetivo es la construcción de los derechos humanos de las mujeres, todas, chicas, jóvenes, viejas, eh, todas las mujeres. Es una condición humana de las mujeres. Y eso es lo que descubrimos nosotras y quisimos usar como fundamento de la ley que bien señaló Patti Ravelo. En esa hechura de la ley participamos otras diputadas y diputados que fueron muy apoyadores de lo que proponíamos nosotras, que decían que éramos las que sabíamos sobre el tema y pudimos avanzar en esa construcción, construir los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y termino esta entradita diciendo que tomamos la definición de derechos humanos de la Cumbre de Viena, que es parte de nuestra normatividad internacional, donde la Cumbre de Viena reconoció los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y eso quiere decir que asume que hay que construirlos, propagarlos, difundirlos, garantizarlos, defenderlos en pos de un ajuste de democracia que tiene la sociedad con las mujeres. Ese es, digamos, el
No puedo contar más porque ya me metería en otras cosas, pero todo está publicado. Se puede consultar en los archivos de la Cámara de Diputados. Ahí están los materiales de la investigación. Hay muchas cosas que pueden ser de utilidad. Y nosotras, desde entonces, continuamos investigando. No, nunca se ha dado por ya investigado a Juárez, se sigue. Hay quienes están trabajando, por ejemplo, o ahora a otras entidades del país que presentan problemas de feminicidio. Em, Hay una solicitud de que se programe la alerta de violencia de género, que se decrete. Es una alerta para crear conciencia de emergencia política y social y que pueda ser enfrentada con acciones emergentes realmente para no esperar a que se den 2 siglos más y volvamos a decir por dónde. Ya no queremos eso. Queremos asertividad concreta, posible. Lo posible es aquello en pos de la utopía. Y es en eso lugar donde nos colocamos para no decir no se puede y decir sí se puede. Y sí se puede Exactamente. en el lenguaje, en el pensamiento, en la convivencia, en los modales, en las costumbres, en la cultura y la sociedad de todos nosotros. Por ahí sí es el camino. El que Ujú, no es el de aplicar más penas, encarcelar, deportar. Bueno, estoy exagerando, ¿no? ujú, Pero digamos, todo tipo de otras violencias por parte del Estado para atacar a los violentos que crean desolación y muerte con las mujeres. Ahí lo dejo, ujú. Pati y Sí, Silvia, para que sí, ustedes no, Yo, yo, exacto, es que, perdón, es que justo también con todo lo que nos dices, me vino a la memoria, pues todo el trabajo previo que tú tuviste antes de ser legisladora y que justo nos alimentó mucho para la formación de ese, más bien para llevar a cabo un proyecto de investigación en Ciudad Juárez que iniciamos en 2001 y que en 2009 eh, concluyó una etapa del proyecto y se abrió otra en donde armamos un seminario binacional que se llama Diversidad sin Violencia, ¿no? está Y publicado. justo, sí, también está, tenemos 17 libros, llevamos publicados. Y uno de los libros, el penúltimo, bueno, los dos últimos, uno es aquel que derivó del trabajo conjunto que hicimos la Cátedra Internacional Marcela Lagarde de los Ríos y el Seminario Binacional sin Violencia, ¿no? Ujú. Diversidad sin Violencia. Entonces, es el libro que se llama Violencias y Feminismos, Desafíos Actuales, y es una antología donde estamos cerca de 40 investigadoras publicando. Y bueno, pues esto es un poco siguiendo también lo que decía Silvia, ¿no? De cómo hemos siempre trabajado de manera unificada, con mucha sororidad, que ese también es otro concepto que aprendí, no solamente concepto, sino otra práctica que aprendimos de ti, ¿no? Entonces, el seminario y la cátedra siempre se han hermanado. Ahí estamos trabajando siempre con muchas cosas por hacer y muchas cosas ya hechas, ¿no? Entonces creo que también lo interesante de lo que dices es, y que tiene que ver con tu conceptualización del feminicidio, ¿cuál ha sido el papel del Estado, ¿no? En Juárez fue muy evidente, ¿no, Silvia? Porque en Juárez la responsabilidad del Estado, pues simplemente no se veía. Y ahí fue donde conocimos mucho más el grado de impunidad que había.
de las acciones del gobierno. Cuando hicimos la investigación diagnóstica, te acordarás que en Juárez no había ni siquiera datos desagregados por sexo. O Ujú. sea, tuvimos que poner a trabajar a la procuradora, bueno, a la procuraduría, en fin, ¿no? A las fiscalías para que mínimamente tuvieran esa información. Y nos costó mucho trabajo que nos la dieran. Y hubo algunas instituciones, no me acuerdo muy bien de seguridad pública, que nunca nos dio información. Entonces, creo que por eso nuestro papel como académicas y como feministas en estas dos instancias de la cátedra y del seminario, pues ha sido fundamental, porque hemos retroalimentado también las acciones y hemos ofrecido y documentado nuestras investigaciones para el diseño de políticas públicas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, pues el actual gobierno, nada menos que encabezado por una científica, nos da Exactamente. muchísimas posibilidades de trabajar y de hacer muchas cosas juntas. Ujú. Entonces creo pues no sé si habría algo, me gustaría algo que dialogáramos en torno a eso. A mí me Ah, gustaría, pues si puedes. Ah, bueno, Silvia, por favor, tú. sí, sí, antes de que se vayan un poquito más, primero quiero agradecerte, Marcela, enormemente a nombre de las mujeres de mi vida en línea ascendencia y descendencia, por lograr este reconocimiento como seres humanas, porque también hace un cambio en la política y en el trato y manejo hacia nosotros en estos campos legales. Em, es un antes y un después que se sigue trabajando y se sigue avanzando. Gracias, Patti, gracias, Susi, gracias, Margarita, gracias, Marcela, por enseñarnos a hacer esta investigación y colecta de data con perspectiva de género que no existía y que no había esa costumbre de estar eh, generando estos análisis en- con perspectiva de género, que es súper importante porque entonces de ahí se pueden partir a tener programas basados en la investigación. Y si esas ha sido aquí una pieza muy importante, ha sido como el pegamento que ha unido a todas las universidades y que nos ha llevado de la mano en estos seminarios de diversidad sin violencia, donde cada 3 meses nos juntamos a compartir las investigaciones y en ocasiones temblando, ¿eh? Porque no es compartir la investigación así como yo la investigadora, yo la profesora y aquí va y les voy a, a formar, no, es con una mirada crítica donde los compañeros de las otras universidades nos van a revisar o nos van a decir dónde están las partes débiles, cómo se puede trabajar, cómo nos podemos acompañar, qué nos está faltando, qué mirada hay que incluir y cómo incidir en estas políticas públicas y que bueno, hemos logrado incluso que parte de nuestro trabajo se reconozca en la CONAPO, en mandar nuestros llamados a la acción. Y creo que esto es gracias al liderazgo de ustedes y pues bueno, estoy muy, muy, muy agradecida con el CIESAS, con los seminarios de diversidad sin violencia y con la cátedra, porque definitivamente van generando un cambio cultural en actuación, en pensamiento, en investigación, en educación, que es, eh, que es necesario. Sí, Muy Silvia, bien, muchas ¿puedo gracias, Marcela. intervenir? Sí, por favor, Marcela. Sí, es que cada cosa que dicen las demás despierta en mí muchos recuerdos. Mm. Entonces quiero hablar de todo y se me olvida, pero voy a tratar de hacerlo y decir que yo le he apostado siempre a la academia, al pensamiento ilustrado, al pensamiento científico,
a la historia de las ideas, de la transformación profunda de las concepciones del mundo que pueden resultar de esos cambios. Eso está en nuestras investigaciones. También está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es el resultado legal más importante que pudimos construir y que sigue en construcción. Y ahí hay una gran cantidad de hitos, de momentos, de sitios de llegada para poder avanzar y lograr erradicar esa violencia, pero además hacer justicia a las mujeres. Hay un anhelo de justicia en este 25 de noviembre. Hay el anhelo de que por fin se establezca una, un mecanismo de gobernanza democrática para poder construir en derechos humanos estas capacidades de las mujeres. Y ese derecho de Viena, de la cumbre de Viena sobre las mujeres, ha sido muy inspirador para nosotras teóricamente, historiográficamente, porque ahí en Viena se reunió un conjunto de gentes que plantearon el cambio de los derechos del hombre en derechos humanos, porque la categoría del hombre era masculina y patriarcal. Y como dice Silvia, estamos en la despatriarcalización del Estado en todo el mundo. Esa es la opción alternativa para poder erradicar no solo la violencia también, sino también la pobreza, la exclusión, la marginación, la falta de derechos humanos específicos de las mujeres. Y eso es también importante subrayarlo y decir que la ley marca las vías para crear y construir esa conjunto de derechos humanos ligados al respeto a los derechos de las mujeres. Por eso digo, como dice la del mantra, la Patti dice que la trae como mantra, yo también. Desde luego, cuando descubrí eso, siento que yo cambié mucho al haber entendido de golpe, después de años de trabajar, qué significa, cómo erradicas, cómo haces las cosas. Y entre otras, efectivamente, he dicho siempre que no se trata de combatir, no se trata de reprimir, se trata de transformar. Nosotras somos transformadoras, somos constructoras de mundo social, de cultura, somos constructoras de la civilización, con muchos otros que hacen su parte con la civilización que les tocó. Y bueno, quería señalar eso y decir que la cátedra, la red y todos de la ley son esfuerzos alfabetas, o sea, son esfuerzos de pensar el nuevo mundo, o sea, de pensar la utopía como posible. Y esa posibilidad es que no haya violencia. Imaginemos un mundo sin violencia, imaginemos qué otras cosas podrían suceder y pasar para resolver tanta miseria, tanta injusticia y tanta desolación. Y cada día vemos núcleos de mujeres, grupos con distinta formación que trabajan por la paz y los derechos humanos de las mujeres. Y ahí estamos en este
25 de noviembre en un país efectivamente hoy gobernado por una mujer como gran representación simbólica de todo el país. Necesitamos aprovechar su estancia en las habitaciones del poder para que con su fuerza personal y de formación científica, efectivamente, pueda eh, apoyar en lo que le toca al gobierno de las transformaciones de género al aplicar la teoría de género, la perspectiva de género a esta problemática. No basta con que nos digan el 15% menos de violencia hubo el mes pasado, el 20% de feminicidios ya no se produjo. No, necesitamos saber cómo y por qué hicimos bien o en qué acertamos o por qué cambió el mundo y se volvió un poco más ligero para las mujeres. Bueno, con eso paro ahora. Muchas gracias. Sí. No, Pati, pues y sí, dando seguimiento a tu pregunta, para sí. mí que México tenga una presidenta como mujer es muy importante porque rompe paradigmas y es un ejemplo grande para nuestras niñas de que puedes lograr mucho, de que puedes, de que es posible, de que los roles van cambiando, de que puedes ser científica, puedes ser astronauta, puedes ser académica. Puedes ser mamá, puedes ser abuela, puedes ser lo que tú quieras y te propongas en tu vida. Es muy importante. Y entrando un poquito en incidentes pasados, también el que haya denunciado esta violencia de género que vivió también pone un ejemplo y rompe paradigmas de que no nos tenemos que quedar calladas ante la menor violencia, que hay que denunciarla, hay que seguir investigando y hay que trabajar en ella. Sí, ya, bueno, pues muchas gracias. Vamos a concluir este conversatorio con, pues, unas últimas palabras que, bueno, no son últimas en este momento, pues dirigidas a la sociedad, un mensaje, pues, un mensaje de paz, un mensaje de cómo podemos construir precisamente sociedades no violentas, que ese sea el fundamento, que desde la base podamos construir una convivencia pacífica, una convivencia con armonía, con amor, con paz, y no cuando están ya las guerras y están las violencias y todo, pensar en construir la paz, no solamente. ¿Qué mensaje podemos dar? A ver si quieres, Marcela, comienza ahí. Lo que pasa es que yo quiero dirigirme a nosotras, compañeras, en este 25. Siempre estamos haciendo actividades, convocando a otras, y ahora yo tengo una fuerte necesidad de decirles que admiro muchísimo su trabajo, su compromiso personal, vital. Nadie hace cosas como estas sin compromiso y que vale la pena, o sea, y ese es el buen camino y hay mucho trabajo que hacer. No es que ya está resuelto nada por haber aprobado una ley o un reglamento o una alerta, pero sí cada paso que damos, por ejemplo, las alertas de violencia de género pueden contribuir a crear ese nicho de democracia que necesitamos para erradicar la violencia. Bueno, con eso y mi cariño enorme, eh, sé que estoy en la genealogía de muchas de ustedes. Eso me hace sentir el derecho a vivir, poder ser considerada por mis pares, mis colegas, mis compañeras como
parte de su árbol genealógico. Entonces, desde aquí agradezco a las que me han pedido la posibilidad de presentar mi semblanza para el trabajo que estamos haciendo de genealogías. Y bueno, entonces muchas gracias a todas. Mm, Gracias, Marcela. Tú, Silvia, ¿con qué te despides? Bueno, yo me despido por este 25 de noviembre. Primero, con mucho agradecimiento aquí en Corto por ser mis maestras, por enseñarnos a generar evidencia, a colectar data, a cambiar leyes, a darle seguimiento. Es un agradecimiento enorme por el reconocernos como seres humanas y lo que me lleva a un compromiso para un mundo mejor, libre de violencia para mi hija y para todas las mujeres que están alrededor de mí, con, con solidaridad y sororidad, con esta hermandad que nos distingue entre mujeres. No, pues muchas gracias, Silvia. Pues igual yo me despido también, pues pidiéndole a la sociedad que no se deje engañar con argumentos de que el género es pura ideología. O sea, eso es mentira. El género es otra cosa. El género precisamente es un mecanismo de transformación. ¿Y de dónde salió el género? Pues del feminismo. Entonces las feministas tenemos la obligación y el compromiso de trabajar juntas. Todo lo que hemos logrado ha sido un esfuerzo colectivo, no solamente en la cátedra y en el seminario, sino en todos los grupos de feministas que hay en todo el mundo y en México, ¿no? Y todas las activistas. Entonces creo que todas unidas estamos haciendo mucho, que ya aquí lo revaloró muy bien Marcela, y me parece que cada quien desde sus contextos, desde sus regiones, no pudo estar Margarita Dalton, pero ella desde Oaxaca, no, hombre, qué bárbaro. Claro, Ha hecho investigaciones sobre las presidentas municipales, maravilloso. violencia que han vivido, maravilloso, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en eso y lo principal es que la sociedad tiene acceso a lo que hacemos. O sea, ahí están las publicaciones, están todas nuestras propuestas, tenemos muchos materiales didácticos, entonces todo está al servicio de las comunidades y de la sociedad. Muchas gracias, Edith Díaz, por tu acompañamiento, a todo el equipo de prensa, difusión, la subdirección de investigación, por todo el apoyo que siempre nos han dado para todos nuestros trabajos de investigación y nuestros seminarios y la cátedra. Que tengan muy buena tarde. Gobierno de México.